La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, vamos ya avanzando, ya estamos nosotros, queridos hermanos, en esta semana 32 del tiempo ordinario. Fíjense bien cómo hemos avanzado, ya estamos prácticamente en la recta final, entrando esta semana, ya nos restarán 2 semanas más para concluir este año litúrgico, ciclo B, donde es Marcos el que nos ha llevado de la mano en esta experiencia del discipulado. E iniciaremos un nuevo año, el ciclo C, con el evangelista Lucas. Ya les he dicho que Mateo hace énfasis en las palabras de Jesús, con los discursos hermosísimos. Marcos hace énfasis en las obras de Jesús, en los milagros. Lucas hace énfasis en los sentimientos. Y eso es lo que vamos a escuchar en este ciclo C, donde nos vamos a enamorar del discipulado, nos vamos a enamorar de seguir a Jesucristo, estar como discípulos. Nos va a fascinar muchísimo en esa experiencia del evangelista Lucas. Pero de poco a poco. Terminemos bien este año litúrgico, ya cerrándolo prácticamente, concluyámoslo bien meditando este evangelio de hoy hermosísimo, de esta viuda que llega y echa lo que tiene. Pero antes de leer el texto, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no podemos hacer nuestro ejercicio sin antes consagrarnos al Espíritu Santo. Hagamos la oración. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Queremos pedirte que abras nuestra mente para poder comprender la palabra, abre nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo nuestros labios, Espíritu Santo, para proclamar, para ser anunciadores de buena nueva. Danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos de tu gracia y de tu amor. En tus manos quedamos, Espíritu Santo, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, nos acercaremos a la Biblia. Ustedes saben, la palabra es fundamental en nuestro ejercicio. Necesitamos hacerle 4 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? La lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Acerquémonos a la palabra de Dios. Nos acercaremos ahora, queridos hermanos, a la palabra de Dios, Evangelio según San Marcos. Recuerden, vamos concluyendo ya. Fíjense bien, este domingo y el próximo domingo tomaremos el texto según San Marcos. Ya el último domingo del tiempo ordinario, en la solemnidad de Cristo Rey, vamos a tomar un texto de San Juan. Así que debemos gustarlo mucho, debemos saborear este texto. Recuerden de dónde venimos. Hemos ya escuchado el texto cuando Jesús iba de subida a Jerusalén. Ya lo que escuchamos ahora, tanto el domingo recién pasado como este, es que Jesús ya estaba en Jerusalén. Escuchamos cuando iba subiendo y se encontró ahí a Bartimeo, cuando pasó por Jericó e iba de subida. Y entonces, el domingo recién pasado, meditamos el texto cuando un escriba, porque se están dando algunas confrontaciones, no leímos todo, solamente leímos la del escriba, cuando le pregunta cuál es el mandamiento principal. Pero antes de seguir hablando, por mientras ustedes buscan el texto, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. Para que lo busque, por favor, en lo que le estoy refrescando la mente, para que recordemos el texto del domingo pasado. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. Ahí está el texto de hoy. Y entonces le recordaba lo de la pregunta que le hace el escriba, ¿cuál es el mandamiento principal? Y le va a decir, amar a Dios, y se recuerdan, ¿cómo debemos amar a Dios? Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda nuestra fuerza. Prácticamente todo el ser humano amando a Dios, todo el ser humano. Toda nuestra vida amando a Dios, nuestro corazón entero, nada de corazones partidos. ¿Se recuerdan esa canción del español, Alejandro Sanz? Con Dios no funciona. Corazón entero, corazón, alma, mente, fuerzas. Toda la persona amando a Dios. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se recuerdan que luego el escriba replicará lo que Jesús dijo? Prácticamente repite lo que Jesús ha dicho
Y dice él, vale más que los holocaustos y sacrificios. Y Jesús le va a decir, muy bien, no estás lejos del reino de Dios. Y la pregunta para nosotros es, ¿estamos cerca o estamos lejos? Si depende eso del amor, ¿cómo estamos? ¿Estamos cerca o estamos lejos del reino de Dios? Jesús lo dice al escriba, no estás lejos del reino, por haber respondido bien a esa interrogante. Pero nosotros, ¿cómo estamos? ¿Lejos o cerca del reino de Dios? Bien, y entonces vamos ahora a dar un paso más con ese texto que ya les había dicho de la viuda, ese hermoso texto. Vamos a leer lo que nos dice el evangelista Marcos para este domingo. Marcos capítulo 12, versículo del 38 al 44. Hagamos nuestra lectura. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo, cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando sentado Jesús enfrente del arca de la ofrenda, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a los discípulos les dijo, les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos ya, queridos hermanos, leído el texto. Ya saben ustedes, lo que siempre les he dicho, releámoslo. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Y si no le comprendiéramos, pues nos vamos a volver a encomendar al Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento, para comprender el texto. Quizá en los domingos, como se toma del Evangelio, es quizá hasta cierto punto comprensible la palabra, aunque hay cosas que tenemos que escudriñar. Fíjense bien, ese punto de estar cerca o lejos del reino de los cielos o del reino de Dios, no me había puesto a pensar en ello. Yo estaba pensando más en el mandamiento que Jesús respondió, o en los 2 mandamientos, y en la respuesta del escriba, que replica lo que Jesús ya había dicho. Pero no le había puesto énfasis en ese punto hasta celebrando la Eucaristía dominical, una de las tantas. Entonces, ¡puf!, me sopló el Espíritu Santo y me dijo, aquí también tienes que fijarte que lo estás dejando de fuera. Ponga atención a esto. ¡Puf! Así. Y en ese momento que estaba proclamando el Evangelio, ¡clac!, me iluminó ese punto. Y me hizo ver ese punto clave, estar cerca o estar lejos del reino de Dios, ante el mandamiento del amor. Porque no me estaba fijando en eso. Fíjense, entonces por eso es importante clamar al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que abra nuestra mente para comprender esos puntitos, porque son clave en el texto. Es importante comprenderlo. Y son esos soplos del Espíritu que nos hacen comprender todo el texto y darle sentido o darle otro sentido a lo que nosotros pues, quizás estábamos meditando. Estar cerca o estar lejos del reino de Dios, de acuerdo a la configuración que podemos tener con lo que Cristo nos dice cada día. Bueno, ahora entonces nos encontramos, recuerden, Jesús ya está en Jerusalén, ubiquémonos ahí. Jesús está en Jerusalén, hay mucha gente, ¿por qué? Porque es una fiesta, la Pascua, ha ido mucha gente pobre, gente de dinero. Recuerden que era obligatorio todos ir a Jerusalén para la fiesta de Pascua, por eso había una multitud. Y ahí Jesús está aprovechando para enseñarle a los discípulos. Recuerden que ya estamos en la recta final de su tiempo aquí en la tierra. Y entonces les empieza a decir, cuídense de los escribas. Ya había tenido esa confrontación de que quieren ponerlo a prueba,
de cuál es el mandamiento principal. Dice, cuídense de los escribas, que les encanta, dice él, pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en las plazas. Eso quizás muchas veces puede suceder con nosotros. Vamos a sacarle la interpretación en la segunda parte, ¿no? Y entonces buscan los asientos de honor, les gusta ser los primeros en los banquetes, que les sirvan antes, en fin. Devoran también, dice él, los bienes de las viudas, porque les pedían y ellos lo aprovechaban, y entonces hacían largos rezos ofreciendo por las viudas, y las viudas muy bien, gracias, porque podían morir de hambre. Recordemos que en la situación del momento, en esa situación, las mujeres eran prácticamente de segunda categoría. Obviamente, si lo vemos con los ojos actuales, cualquiera se rasgaría las vestiduras diciendo, ¿cómo es posible? Así es que una cultura machista. No. Recuerden que no podemos nosotros juzgar acontecimientos del pasado con criterios actuales. Eso no se puede hacer en la historia. Yo no soy experto en la historia, pero son criterios que se manejan. No se puede juzgar un criterio del pasado con ojos actuales, ¿no? Porque sería injusto, porque son situaciones diferentes y culturas diferentes. En nuestra realidad es muy diferente esto. Pero bueno, entonces era de segunda categoría, y si una mujer quedaba sola, en este caso viuda, estaba destinada prácticamente a pedir a que la gente le diera, por caridad, a prostituirse o a morirse de hambre. Porque no podía trabajar. Es decir, hoy día una mujer queda sola, dice, pues yo tengo mis manos buenas, mis pies buenos, voy a trabajar, lavando ropa o haciendo una casa, yo voy a salir adelante. Y muchas mujeres han salido adelante, y muchas mujeres han guerreado, muchas mujeres han tenido esa fuerza, se han empoderado, como se habla hoy día en psicología, y han salido adelante, bendito sea Dios. Pero en ese momento la cultura era esa, y la mujer estaba prácticamente destinada a morirse de hambre si no tenía un sustento. Y fíjense bien, porque llega esta mujer viuda, pero cuando Jesús les ha dicho todo esto, dice el texto, son dos partes, está Jesús frente al donde se depositaban el dinero, y había quienes llevaban dinero y lo ofrecían. Y está bien, porque era para el templo. Jesús no está criticando el hecho de no dar, sino de qué forma se dan. Aquellos daban lo que tenían en abundancia, quizás lo que les sobraba. Pero llega esta mujer, esta anciana, y Jesús se va a fijar en ella. Llega esta viuda pobre y echó 2 reales, 2 moneditas en la alcancía. Y llama a los discípulos y le dice, les aseguro que esta pobre viuda ha echado en el arca, en la alcancía, las monedas, le ha dado la ofrenda más que todos los que han dado aquí. Y entonces, porque los demás han echado de lo que les sobra, dice Jesús, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tiene para vivir. Ha depositado toda su confianza en Dios. Eso es lo que significa. Que esta mujer haya echado esas 2 monedas ahí, que era lo único que tenía para vivir, porque no nos dice qué pasó con ella después, pero esta mujer que depositó esas 2 monedas, está diciendo, ha puesto su confianza en Dios. Eso es lo que significa. Esta pobre mujer está confiando plenamente en la misericordia de Dios. Esto es lo único que tengo, esto es lo único que me acompaña, y se lo doy al Señor, porque confío plenamente en su gracia, porque confío plenamente en su amor, no sacando esa interpretación del texto, porque es lo que dice Jesús. Ha echado todo lo que tenía para vivir, ha puesto toda su confianza en Dios. Y esto, puesto con la primera lectura que se nos entrega el día de hoy, de Primera de Reyes, en el capítulo 17, versículos del 10 al 16, encontramos la viuda de Sarepta, que cuando llega el profeta, le dice, hazme un pan, pero solo tenemos un poco de harina para mi hijo y yo, haz lo que te digo. La mujer lo hizo y no le faltó la harina ni el aceite. Por lo tanto, esta mujer, esta viuda del Evangelio, con toda seguridad, igual que la viuda de Sarepta, no le hizo falta nada, porque confió plenamente en la gracia de Dios. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Ya concluyendo este año litúrgico, el tiempo ordinario, tocará hacer nuestro examen y nuestra evaluación. Creo que ya lo decía el domingo pasado, que tenemos que hacer nuestro balance. Así como una empresa
que hace el balance general para ver si hay ganancias o pérdidas o se ha mantenido, es necesario que también nosotros hagamos nuestro examen de conciencia. Y qué bien que lo hagamos con el texto de hoy, con el Evangelio de hoy. Examinarnos si nos estamos pareciendo los escribas, que nos encanta que nos sirvan, que nos encanta estar rodeado de honores, estar rodeado de las cosas del mundo, como aquel joven, estar entre las cosas que podemos tener y que nos tengan las cosas sobre todo, como ese joven. Posiblemente estemos así. Es necesario hacer ese examen. ¿Estoy yo pareciéndome a los escribas? Que me encanta que me sirva mi esposo, que me sirva mi esposa, que me sirvan mis hijos, que me sirvan mis papás, que me sirva la gente de mi comunidad. Nos encanta tener puestos. Muchas veces nos adueñamos de los puestos y cuando se mueve un poquito la base, santo Dios, es un pleito enorme cuando se nos mueven las bases, ¿no? Porque nos adueñamos de los puestos, nos adueñamos de los lugares y eso trae complicaciones. En nuestra vida espiritual trae muchas complicaciones, porque entonces nos aparta del proyecto de Dios. Nos dejamos atrapar por las cosas del mundo, como ese joven rico, que podemos irnos entristecidos, podemos acabar entristecidos y sin la realización plena que el Señor nos ofrece por estar atrapados entre la mundanidad. Por eso es necesario, como les decía, hacer ese examen de conciencia y darnos cuenta si estamos viviendo esa realidad de quedarnos anclados, quedarnos atrapados en las cosas del mundo o abrazarnos a la gracia de Dios, ¿no? ¿Cómo estamos en esa relación? ¿Cómo está nuestra vida? Jesús hace una crítica, un juicio de valor de la actitud de estos escribas. O sea, no es una crítica para destruir, sino para aprender. O sea, cuidado, ustedes cometen ese error. Recuerden que ya se está despidiendo. Cuidado ustedes, ahora como que quedarán ya solos, sin su presencia, porque viene ya pronto la muerte, en cuanto a lo que estamos leyendo aquí, ¿no? El texto, ya viene la muerte y la resurrección. Ya Jesús lo está preparando, me voy. Pero entonces, cuidado al ya no estar yo con ustedes, se dejan atrapar por estas cosas del mundo, porque eso trae tristeza. ¿Se recuerdan al joven? No olvidemos esa figura del joven que no tenía nombre y que le podemos poner nuestro nombre porque nos representa a cada uno de nosotros, que podemos irnos entristecidos, apesadumbrados, como decía el texto, porque los bienes lo tenían. El texto decía porque tenía bienes, pero yo les decía, más que tener, es que los bienes los tenían a él, y eso puede sucedernos a nosotros, a tal punto que nos lleven a querer que nos sirvan o querer que los demás estén en torno nuestro, creernos el sol radiante y que todo gira alrededor nuestro. Puede ser un error. Por eso es necesario evaluarnos, ya finalizando este año, si no estamos cayendo en ese error. Y se nos pone este ejemplo de esta mujer, de esta viuda que tenía 2 moneditas. Era lo único que tenía. Y lo pone en las manos de Dios. Lo ofrece a Dios. Lo único que tengo, aquí está, Señor, te lo doy. Lo único que me queda por vivir es esto. Y ese ponerlo todo en las manos del Señor, que eran 2 moneditas en comparación a los millones o el dinero que estaban entregando los demás. 2 moneditas, insignificantes quizá, pero más que ver la cantidad, es ver la acción que esta mujer va a realizar. Pone toda su confianza en Dios. Confía plenamente en la gracia de Dios. ¿Y nosotros? ¿Estamos confiando hasta ese punto de entregarlo todo por el Señor? Quizás nosotros no tenemos 2 moneditas. ¿Qué es lo que tenemos? Que nos tiene atrapados, que nos tiene presos. Hoy es el día para soltarnos de todo eso. Y quizás no solamente en la parte económica. Pensemos en los afectos, pensemos en las comodidades, pensemos en los lujos que puede tener el mundo para ofrecernos, desprendernos de todo eso y decir, mira, Señor, esto es lo que tengo, te lo pongo en tus manos. Pongo y confío todo en ti para recibir de Él bendición, como la viuda de Sarepta, que lo único que tenía era un poco de harina y un poco de aceite para hacer un pan y la muerte. Pero confía plenamente en la palabra del profeta
y nunca le faltó el aceite y el vino. A mí esa figura, me gusta mucho recordar las caricaturas que escuchábamos, que mirábamos cuando estaba niño. Hoy día pues hay caricaturas, pero ya las han cambiado bastante. Salía un niño con una niña y un robot, y ellos se trasladaban o se transportaban a los acontecimientos bíblicos. Y recuerdo de ese pasaje, cuando llegan donde esta viuda, y recuerdo que la viuda, en las caricaturas, en las imágenes, le estaba echando el poco de harina y salía bastante harina del cántaro y del aceite igual, ¿no? O sea, salía harina y aceite sin agotarse. Y es que eso es lo que sucede cuando se confía en el Señor. No es que un granito se va a convertir en 100 ahí en nuestras manos, que puede suceder, porque Dios es grande, sino en la misericordia de Dios, que es infinita. Cuando se confía plenamente en el Señor, Dios se desborda en amor para con nosotros. Nadie que se haya confiado a la gracia de Dios ha quedado defraudado. Nadie que haya confiado en la misericordia de Dios ha quedado mal. O puede decir, yo confié tanto en Dios y no me dio nada. No. Cuando se da de corazón, cuando se da por entero, sin esperar eso, ¿no? Porque podemos jugar con ese trueque, te doy pero me das. No, sin estar en ese intercambio, en ese trueque, en ese engaño, te doy para que me des. No, te doy porque en ti encuentro la fortaleza. Te doy, Señor, que aunque no lo recibiera de ti ahora, sé que mañana me bendecirás. Esa es la confianza plena. Lo que sale aquí es la confianza. No es tanto doy para que me des, doy para que no me falte nunca nada, no. Es que doy porque eso es lo que tú quieres que haga, que lo entregue todo, porque Dios, que nos pide dejarlo todo, al final lo da todo y con bendiciones. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Cuidado con caer en la teología de la retribución. Cuidado ahí, porque eso puede ser un error, caer en la teología de la retribución, como hablan algunos. Das, pacta, entrega y Dios te da y te va a bendecir. No caigamos en ese error, cuidado ahí, caer en esa teología de la retribución. Es la teología de la gratuidad, de la gracia. Doy no esperando nada a cambio, porque de quien espero todo lo he recibido. Por lo tanto, no es dar para recibir, porque eso es trueque, ese es cambio, ¿no? Esa teología de la retribución. Yo di, pero di para esperar algo a cambio. No es que esta anciana dio y no dice, Señor, ¿y qué me vas a dar? No, dio lo que tenía y punto. Porque así es, o sea, no es doy para ver cuánto me vas a dar. Yo es que yo di el diezmo, pero ¿qué me va a tocar? ¿Qué me va a dar el Señor? Entonces eso se llama teología de retribución y eso no tiene gracia, porque eso es un intercambio, un trueque. Aquí es dar porque siempre me he recibido de Él, sin trueques, ¿no? Doy, darlo por entero, dar nuestra vida entera a Dios, sin esperar nada a cambio, sabiendo que Él va a darnos todo, porque, repito, Dios que nos pide dejarlo todo, al final lo da todo y con bendición, claro, también con persecución, recuerdan, aquel texto que meditábamos, que cuando Pedro le dice a nosotros que nos va a tocar todo, aquel que ha dejado padre, madre, hermanos por mí, recibirán el 100 por 1 más persecución y la vida eterna. Así que no olvidemos ese punto, no olvidemos porque no puede olvidar y persecuciones para recibir luego la vida eterna. Así que darlo por entero, darlo todo por entero, sin esperar nada a cambio. Es la teología de la gratuidad, no del intercambio, no del trueque, de la gratuidad, sabiendo que si Dios me ha bendecido, tengo que ser agradecido. Ese es el punto. No doy para recibir a cambio. Doy en la gratuidad de aquel que me ha dado todo. Por lo tanto, lo pongo todo en sus manos. Porque me lo ha dado todo. Porque me ha dado la vida. Porque ha dado su vida en rescate mío. Para que yo no experimente la muerte eterna, sino la vida eterna. Vamos, queridos hermanos, a la oración. Vamos a ponernos en la oración, pidiéndole al Señor que nos haga vivir esta experiencia de fe, esta experiencia de amor. Señor Jesús, después de haber meditado este texto hermosísimo,
después de habernos puesto en tus manos para comprender tu voluntad, queremos hoy, Señor, también como esta viuda sin nombre que nos representa a cada uno de nosotros, que queremos confiar en tu misericordia y ponerlo todo en tus manos. Queremos ponerlo todo en tus manos, Señor. Queremos confiar plenamente en tu gracia. No dar para recibir algo a cambio, porque eso sería un trueque, un intercambio. No, Señor. Si sabemos que todo viene de ti, si sabemos que todo, el 100 por 1 de aquello que somos capaces de dar, más persecución y la vida eterna, si sabemos todo eso, que todo viene de ti, por lo tanto, nuestro dar, que no sea un intercambio, sino una donación total, una confianza plena. Hoy esta anciana, esta mujer, esta viuda, nos representa en cuanto a la donación por entero, sin esperar, sino confiando en tu gracia y en tu misericordia. Hoy queremos confiar así como esta mujer, ponerlo todo en tus manos, Señor, sin esperar nada a cambio, sin esperar trueques, intercambios, no. Es darnos por entero, confiar plenamente en tu gracia, Señor, que de ti viene la bendición. Tantos bienes nos has dado, tantas bendiciones nos has dado, Señor, que de nuestra parte no podemos ser mal agradecidos, siendo tacaños o miserables ante nuestro dar. Que podamos desprendernos por entero, Señor, a tu amor, a tu misericordia. Que nos desprendamos, Señor, de nuestra vida, para que en libertad podamos seguirte y seguirte con alegría. Que ya que estamos en la recta final de este año litúrgico, podamos examinar nuestro corazón, si no estamos alejándonos del reino de Dios por poseer, por el tener, por el placer, por las cosas del mundo, o si realmente nos estamos acercando a tu misericordia, a tu amor, al trono de la gracia, para recibir de ti la bendición. En tu mano quedamos, Señor, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Ya es el último punto de nuestra lectura divina, hacia donde nos lleva el texto. Estamos ya este mes de noviembre, preparándonos para concluir bien este año litúrgico, es ir preparando nuestra vida. Quizá ya a algunos les pica las manos por comenzar a adornar su casa con motivos navideños, pero concluyamos bien primero este tiempo ordinario, concluyamos bien este tiempo de gracia que el Señor nos regala para iniciar el último domingo de este mes de noviembre, el año litúrgico, para iniciar un nuevo año litúrgico lleno de bendiciones. Así que concluyamos bien este año litúrgico con alegría, con entusiasmo, cerrándolo bien, haciendo nuestro examen de conciencia, evaluándonos si hay ganancias, si hay pérdidas, como les decía en domingos atrás. No le tengamos miedo si ha habido pérdidas posiblemente por alguna enfermedad, por la muerte de un ser querido, por alguna situación en nuestro hogar, por alguna situación económica, lo que sea, y eso nos ha hecho retroceder y eso lo vemos como una pérdida. Tranquilos, que la cosa aquí no es quedarnos estancados, la cosa es continuar, es avanzar. Eso es el proceso de conversión, un camino. No podemos quedarnos al borde del camino como Bartimeo, que sería riesgo, sino que si nos sentimos que hemos retrocedido, tranquilos, o sea, agarremos impulso y adelante. Es seguir adelante. Vamos a caminar con tranquilidad, con confianza en el Señor, que posiblemente en algunos momentos sentimos como que vamos retrocediendo. Tranquilos, no le tengamos miedo a ello, porque puede suceder tarde o temprano en nuestra vida. No todo es victorias, también hay momentos difíciles que se comprenden a la luz de Dios, pero igual eso nos hace retroceder, posiblemente el miedo, temores, enojos hasta con Dios por la muerte de un ser querido, frustraciones, en fin, que nos hacen retroceder, pero la cosa es agarrar impulso luego y seguir adelante, avanzar con pie firme. Cuidado, quedarnos al borde del camino, porque eso sería peligro, ¿no? Quedarnos al borde del camino, aunque si ha sucedido, pues todavía es el momento de volver al camino, como Bartimeo, de ponernos en camino para continuar nuestro caminar de fe. Así que ánimo, hermanos, a concluir bien este año litúrgico. Muchas bendiciones para todos. Recuerden, estamos en este tiempo sinodal, este camino
que vamos siguiendo, de escucha, de estar atentos a la voz del Señor y sobre todo a lo que va viviendo la iglesia. Bendiciones para todos.